Bueno, varios temas nos deja sobre la mesa el presidente de la Junta Directiva de la SAC, para que tomen nota, los comenten además a través de nuestro numeral Congreso SAC y numeral Todos Somos SAC. Le doy ahora la palabra y la bienvenida a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mojica. Bueno. Un saludo muy especial a todos y a todas, un saludo a la SAC con este escenario tan maravilloso que nos ha convocado el día de hoy, a todos y cada uno de los gremios que integran a la SAC, no los menciono porque si no me extendería demasiado en nuestras intervenciones, y un saludo muy fraterno a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que se integrarán en esta conversación de estos 2 días en la agenda tan interesante que se ha planteado para discutir algunos de los temas que son prioritarios para el desarrollo de nuestra propuesta de hacer de Colombia una potencia de la vida, una potencia agroalimentaria. Dentro de todas las agendas que nos unen, porque son demasiadas, y lo decía el doctor Vaquero ahora, el desarrollo rural, la lucha contra el hambre para avanzar en la seguridad alimentaria de nuestro país, los temas de la construcción de paz, las posibilidades de generar alternativas económicas lícitas que puedan permitir la transformación de nuestros territorios, las agendas de sostenibilidad ambiental, de desarrollo sostenible o agricultura descarbonizada, las agendas que tenemos sobre el mejoramiento de la competitividad, la productividad y la rentabilidad, como lo decía el doctor Bedoya también en algunos artículos que salieron en estos últimos días, pues son agendas que son cruciales para el gobierno nacional en sus apuestas de cambio. Y yo quiero partir de ahí, de una primera buena noticia que ya la comentaba el doctor Vaquero en su intervención, y es que para el gobierno nacional el sector de la agricultura es un sector que realmente es estructural y coyuntural en su apuesta de volver a Colombia una potencia de la vida. Cuando se habla de eso desde el gobierno, lo que se habla es qué vamos a hacer para que Colombia pueda tener un desarrollo en su economía, que su economía es todo, ¿no? Es el desarrollo no solamente de las cifras y de la macroeconomía que va estable en medio de tanta crisis mundial, sino también el crecimiento del PIB, sino también el crecimiento de los ingresos para los productores, para los agricultores, y en el caso particular que es de mayor importancia para el gobierno, de la inclusión también de los sectores populares, campesinos, indígenas, negros, mujeres, víctimas del conflicto que solamente de manera excepcional han tenido alguna inclusión al desarrollo económico del país o al ciclo productivo económico. Entonces, en eso, pues la agricultura es central. Estamos diciendo que tenemos un país de la belleza en el que tenemos una enorme riqueza de nuestro territorio. Somos uno de los países que tiene mayor disponibilidad de agua dulce en el mundo. La mitad de nuestro país se encuentra dentro del bioma amazónico. Una otra parte grande está en el bioma del Chocó biogeográfico, y eso nos hace tener un alto nivel de responsabilidad frente a la humanidad y frente a la crisis ambiental que nos demanda hoy, no solamente a Colombia, al mundo. Repensarnos la manera en cómo vamos a seguir desarrollando nuestras economías, nuestro modelo de vida, y en este tema puntual que nos convoca, nuestros sistemas agroalimentarios que deben transformarse de cara a esa situación. Luego, en ese eje y en esa apuesta de gobierno, pues la agricultura es el sector central. ¿Cuál es el sector de la transición o dónde se debe dar la transición? Esta es una pregunta, son conversaciones que se suelen dar, supongo yo, en los foros que como este tienen el sector de minas y energía.
pero realmente pues es mucho más evidente la apuesta en nuestro sector que es como esa bisagra entre lo que es el desarrollo productivo, económico, aprovechamiento razonable de los recursos naturales, del suelo rural, que es fundamental, de las fuentes hídricas, de los ecosistemas. Pero también esta es una conversación que parece ser más natural en el sector de ambiente, en el sector ambiental. Pero en el sector ambiental vienen con un eje o con un enfoque mucho más orientado hacia la conservación, hacia la restauración, hacia la preservación de áreas estratégicas, áreas protegidas, hacia los servicios ambientales, que son como esta otra ola que ha suscitado hoy una posibilidad de transformación de estos territorios que son ecosistemas estratégicos en el país. Pero realmente esa transición está acá. O sea, entre una visión de la transición energética y la visión de la protección y conservación ambiental, en la mitad estamos nosotros. Y yo lo he dicho en las discusiones que tenemos de gabinete de ministros y ministras, cuando se discute, por ejemplo, qué va a pasar con la Amazonía, que es una discusión que además no es interna, es frente al mundo. Y ahora que estamos ya a puertas de ir a la COP una vez más a ratificar nuestros compromisos de acción climática, en el que probablemente nos veremos con la mayoría de ustedes, pues es una discusión en la que realmente la agricultura es esa solución. Colombia no es un gran aportante de gases de efecto invernadero en el mundo, pero dentro de Colombia nuestro sector es el mayor responsable de lejos. Pero Colombia sí es un gran aportante a la posibilidad de resiliencia y de mitigación de los impactos de la crisis ambiental del mundo. Y en ese territorio nuestro, en esas 113 millones de hectáreas, la mitad protegidas porque están en áreas que tienen alguna determinante ambiental, y la otra mitad irrigadas por cuerpos de agua que también generan otro tipo de responsabilidad y manejo, pues en esa tierra estamos nosotros produciendo comida, resolviendo situaciones de la urgencia de la humanidad. Luego, creo que aquí es clave, y por eso el gobierno define que el sector de la agricultura es un sector que puede hacer ese paso necesario que tiene que hacer Colombia frente a la crisis ambiental, frente a la descarbonización de nuestra economía y frente a esa posibilidad de lograr hacer una sinergia entre lo que llamamos potencia de la vida, que no es más que lograr un crecimiento económico sostenible con un crecimiento no solamente del Producto Interno Bruto y la productividad, sino también esa esperanza que nos debe unir a todos de la superación de los niveles de pobreza, de exclusión, de marginación y de violencia, porque sin duda la desigualdad es la madre de esta violencia, y lamento totalmente todo lo que ocurre en el norte del Cauca, lamento totalmente todo lo que ocurre en este momento también en Putumayo, lo que ocurre y sigue ocurriendo en este momento frente, por ejemplo, también al crecimiento de la delincuencia civil, de la extorsión. Creo que en eso hemos venido gestando profundamente lazos de trabajo colaborativo y de respuestas inmediatas de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa, que de pronto no son suficientes, pero en donde ha habido una respuesta permanente a lo que planteamos. Entonces, ese primer punto creo que es clave no perderlo de vista. Yo creo que desde que Colombia había apuntado a industrializarse, dejó atrás la idea de ser un país agropecuario. Y ustedes son expertos y expertas más que yo, pero de eso se trata, de poder construir entonces cómo lo que no se ha intentado hacer hoy lo podemos hacer, cómo este momento nos convoca a tratar de repensar y reimaginarnos entonces cuál es el agro que merece este país. Tenemos uno de los mayores potenciales de producción agroalimentaria. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria acaba de definir que nuestra frontera agrícola tiene 43 millones, un poco más
de hectáreas de potencial para la producción agroalimentaria, para la producción del agro, para que no se me resientan los de las flores, que también son parte de esta apuesta. ¿Y cuánto de eso estamos produciendo? Nosotros podemos crecer perfectamente el doble y en algunos sectores y cadenas hasta el triple o hasta más, si pensamos en nuestra mini economía china avícola o porcícola, o piscícola, que también es la otra, porque según los últimos informes y estudios de la FAO y esa perspectiva que me gustaría que la pudiéramos desarrollar muy pronto para también poder mirar este panorama mundial, pues tenemos un gran potencial de crecimiento y aquí lo tenemos, enorme. Entonces, ¿estamos preparados para eso? Son preguntas que me gusta siempre plantear y reflexionar. Tenemos por primera vez una voluntad de un gobierno en serio de apostarle a esto, que no es una agenda residual, que no es una agenda cenicienta en las inversiones públicas, que no es una agenda que se ajena al presidente. Yo no había visto nunca, al menos desde que le hago seguimiento a los presidentes, que se hablara tanto del tema agro. Pero lo que yo sí puedo decir es que el presidente Gustavo Petro, de cada 10 palabras que dice, 6 son de nuestro sector. Y creo que por eso nosotros tenemos una especial conexión, nosotros todos, una especial conexión con lo que él dice, para bien, para generar de pronto inquietud, para generar esperanza, expectativas, sí. Entonces, quisiera invitarles, porque de pronto se ha venido hablando en el espacio público de la opinión política y estuvimos en algunas conversaciones también del Consejo Gremial y junto con el ministro Umaña de Comercio se han venido abordando discusiones sobre lo que sería entonces un acuerdo nacional. Pero en nuestro sector creo que nuestro acuerdo nacional es muy claro, porque lo hemos discutido y dialogado en varios escenarios, incluso en los escenarios de las cadenas, de los consejos de cada uno de nuestros productos, en las discusiones y desafíos que enfrentamos conjuntamente. Pero nuestra síntesis, digamos, si tuviéramos que ponerle alguna síntesis a cuál sería esa idea central de nuestro acuerdo en nuestro sector, sin duda sería la modernización del campo hacia un desarrollo incluyente y sostenible. Y creo que ahí hay muchos pilares, obviamente cada uno de los gremios que hacen parte de la SAC tiene distintos enfoques. Cada uno de nosotros le pone mayor matiz a algunas cosas que a otras, pero creo que realmente este es el momento de poder repensarnos qué es lo que queremos y hacia dónde podemos llegar. Si realmente ese logo de volver una potencia agroalimentaria es real en nuestro país. Desde el Gobierno Nacional tenemos una fuerte convicción que sí. Para nosotros las respuestas a todos los desafíos y preguntas políticas, sociales, críticas que tenemos en nuestro país, todas las respuestas son de nuestro sector. Entonces tenemos una crisis de hambre, respuesta a nuestro sector. Tenemos una crisis de violencia, inseguridad, respuesta, acuerdo de paz, y si ustedes, los que hacen parte de estas mesas, algunos más que otros, saben que no hay un diálogo de paz que esté emergiendo ahorita en donde la primera apuesta no sea nuestro sector, en temas desde tierras hasta temas de desarrollo productivo, agroindustrialización, encadenamiento, asociatividad, desarrollo. Todas las preguntas sobre qué hacer con esta nueva política de drogas, la respuesta nuevamente nuestro sector. Todas las preguntas sobre la pobreza estructural, monetaria, extrema, respuesta otra vez nuestro sector. Todas las preguntas sobre la crisis ambiental, el niño, la niña, el niño, otra vez nuestro sector. Pues tenemos muchas expectativas, tenemos una necesidad también de identificar entonces cuáles son las apuestas estratégicas. Y yo sé que ustedes no son ministros y ministras de Agricultura, la mayoría lo fue, los otros lo serán.
pero sí me interesa mucho que en este acuerdo logremos tener un pensamiento más integrador de cuál es entonces este sentir de la potencia agroalimentaria. Hemos venido discutiendo en los diálogos con cada una de las cadenas, en cada una de las reuniones, algunas características que tiene que tener nuestra apuesta de este cambio. Una fundamental, casi que es un requisito, y es que sea inclusiva. Garantizar que haya cada vez más inclusión de esas personas, de esas poblaciones que estaban por fuera de nuestros ciclos económicos es fundamental, y en eso algunos de ustedes tienen mucho más trabajo en eso que nosotros, y otros tienen muchas expectativas de hacerlo. Y hay algunos productos mucho más inclusivos por naturaleza que otros, pero en todos es posible la inclusión, en todos. Entonces, poder pensar eso, o esa es una de esos requisitos fundamentales. Otro requisito que es fundamental, que es una determinación que hemos adoptado desde el Gobierno Nacional y que parte también por revisar y lo que hemos venido haciendo, y me alegra que no haya habido reacciones virulentas frente a las propuestas de la democratización de los fondos de estabilización, o frente a la resolución para tener una mayor claridad sobre la manera en cómo se hace seguimiento a la inversión de los recursos de parafiscalidad, en el que hemos recibido respuestas, propuestas que retroalimentan y hacen crecer lo que queremos. Pero en esto es fundamental decirles que desde el gobierno hemos tomado la decisión que las inversiones públicas tienen que orientarse necesariamente a lograr avanzar en la descarbonización de la agricultura. O sea, nuestras inversiones no son ilimitadas, son importantes, pero no son ilimitadas. Nuestras inversiones, lo que hagamos con financiamiento, con todas estas estrategias de financiamiento en las que seguramente Ángela Penagos hablará más adelante, lo que hacemos con estos recursos de parafiscalidad tienen que orientarnos a hacer esas transformaciones productivas, porque son difíciles. Y quienes ya han hecho esa transición saben que si no se hace de manera intencional, no se hace, porque obviamente todos tenemos la urgencia de seguir produciendo. Entonces, como que intentar siguiendo produciendo en medio de todas estas dificultades, costos de producción, necesidad de competitividad, además generar transiciones, ajustes, ¿cierto?, arreglos productivos o inversiones productivas hacia una descarbonización de la agricultura puede ser difícil. Nuestra idea es poderlo hacer, el mundo lo pide. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo que aquí no estamos estimulando la deforestación, que aquí no estamos estimulando la contaminación de fuentes hídricas o la explotación irracional de recursos o el daño y desertificación del suelo, la erosión del suelo. Tenemos que mostrar que estamos aportando a toda esta mitigación y resiliencia necesaria en la producción y la transformación de nuestros sistemas agroalimentarios. Y en eso hay mucho recorrido aquí, me ha sorprendido muchísimo ver distintas iniciativas, transformaciones, apuestas que son evidentes, que ya pueden demostrar con números claros, con líneas base y números, cifras cuantificadas de cómo sí podemos aportar en esa transformación. Y ahí nos gustaría que en este acuerdo, ustedes que saben hacerlo, puedan hacer esas apuestas y podamos construir juntos esas apuestas, a ver si logramos dar como un hito que parta otra ramificación en este río, a ver si esto llega a algún lugar más adelante con mucha mayor fuerza. Otra tercera característica que necesariamente nosotros quisiéramos que tuviera un sello en nuestra apuesta por una potencia agroalimentaria es la transformación de esas materias primas. Aquí hemos encontrado demasiados desarrollos y creo que Colombia ha venido ganando cada vez más en el mundo un mayor lugar en el reconocimiento de la ciencia, la investigación, la innovación, las capacidades que se han construido conjuntamente frente a los desafíos fitosanitarios que enfrentamos al ser un país tropical. Y eso nos ha hecho ganar ventajas competitivas en muchas cosas, para la muestra cacao, cadena avícola, pero
pero esto hoy pues necesitamos hacer que crezca, que se expanda, que se vuelva también una agregación de valor en nuestros productos. Lo veíamos con café, pues llevamos 120 años de cultura cafetera, pero necesitamos cambiar la manera de hacer café para ver si crecemos y evolucionamos. Claro, es una cultura boyante económicamente hablando. Entonces uno dice, pues si algo funciona, pues de eso hay que hacer más. Pero incluso en lo que funciona hay que evolucionar y tener un pensamiento transformador. Entonces, ¿dónde está el crecimiento? Y aquí se ha venido hablando de la transformación, de cómo es de rentable, por ejemplo, Buendía en la transformación y agregación de valor en la producción de otras cosas del café, cómo podemos tener un potencial enorme de mejorar la producción de cafés especiales que Colombia cada vez más ha venido ganando, a veces desordenadamente, a veces con falta de mejoras en sus procesos, de cómo podemos darle un mayor valor a nuestras cosas. Y eso es una apuesta que solo nadie puede hacerla, o bueno, la pueden hacer los que han venido haciendo empresa, pero a un coste muy alto de sacrificio. La idea es poder hacer unas inversiones y unas apuestas en ese sentido y poderlo hacer conjuntamente, poder mirar entre todos cómo ponemos. Nadie tiene aquí la capacidad solo de hacerlo. Ese es el acuerdo que nos une. Ni una sola cosa de las que queremos hacer la puede hacer alguien solo. Y necesitamos en eso construir ese acuerdo y lo tenemos. Lo que necesitamos es que ustedes nos den esas ideas, apuestas, proyectos estratégicos que nos permitan a nosotros decir, vamos por aquí. Y en eso hemos sido un gobierno de puertas abiertas, de escuchar, y nos gustaría seguir aprendiendo de ustedes. Otra característica que tiene nuestro gobierno tiene que ver con la reforma agraria. Y no puedo evitar el tema porque sé que genera preocupación. Y no me gusta evadir los debates. La reforma agraria no es solo la de la tierra. Obviamente la de la tierra es la que más conocemos, porque creo que todos estamos familiarizados con esa gran índice de desigualdad en el acceso y tenencia de la tierra productiva que golpea nuestro agro, que hace que se limite nuestra capacidad de desarrollo económico. Yo creo que ustedes cada uno en mayor o menor medida han tenido que ver esta situación o sufrido. La tierra no es suficiente, sin duda, pero es fundamental. O entonces, yo siento, doctor Rafael, francamente que nosotros no podemos avanzar en el estímulo e instalación del sistema técnico para una mayor productividad del arroz cuando los arroceros no son dueños de la tierra o no tienen estabilidad sobre la tierra. Eso limita. O también siento como más de la mitad de la caficultura está en tierras informales. Eso limita totalmente la capacidad de inversión productiva, de desarrollo, de mejoras en la producción. O como una gran parte de nuestra producción está en traspatios. O sea, a mí eso me preocupa. Pues yo he ido a ver las granjas avícolas, se hacen en el patio de una casa, es más grande este escenario. No este escenario, este escenario. Y eso es productivo y así se hace nuestra economía agrícola. Así se hace el café, así se hace la panela, así se hacen los cereales, el maíz. Pues no más ejemplos, ustedes los tienen las cifras mucho más concretas. Pues a mí eso me parece que hace que nuestra agricultura sea frágil, que si queremos que esto crezca, necesariamente tenemos que dar mejores condiciones de acceso a tierras, de tenencia, de seguridad jurídica, de formalización de propiedad, de permitir que haya esa confianza que es lo que necesita la inversión. Porque si no, pues lo que hacemos es seguir aprovechando sin hacer grandes apuestas, ¿no? Si el riesgo es muy alto, pues uno hace la apuesta baja. Si está con mayores posibilidades de aseguramiento en la producción, hacemos una apuesta más alta. Todos, es un pensamiento común.
Luego, la tierra es importante para todos y yo quisiera que todos introyectaran esa urgencia y necesidad. Si tenemos que hacer crecer la producción, yo sí creo que hay que hacerla crecer, porque si tenemos el potencial, ¿por qué no lo puedo desarrollar? Sí. Por no hablar de ejemplos que son más críticos, por ejemplo, todo este potencial forestal, 70% de nuestro país con potencial forestal, y todavía es una cadena muy residual, cuando podría hoy ser un potencial, una marca insigne también de nuestro país, y que además es una agenda económica que nos acerca mucho más a ese juego de la transición, cuando puede ser una agenda que puede desentrabarnos la falta de capacidad productiva en arreglos agroforestales, silvopastoriles en general, que todos tenemos que hacer. Entonces, creo que en eso la tierra es fundamental, porque entonces lo que ha pasado, o lo que pasaba antes, es que se pensaba que la carga de tener la tierra para poder hacer desarrollo de la agricultura tenía que estar en manos de los particulares, de una persona, 2, 3, 10 empresas que pudieran hacerse a las tierras para poder desarrollarlas. Hoy lo que estamos diciendo es que el gobierno nacional quiere hacer la reforma agraria para que haya las tierras, la propiedad, la seguridad jurídica, para que se pueda desarrollar la tierra. Es un cambio sustantivo. Es un cambio en donde todos cabemos, sí, todos, porque nadie lo puede hacer solo. No estamos hablando de un proceso excluyente. De hecho, si ustedes han puesto atención en lo que hemos planteado, incluso al escenario más extremo, y yo les he dicho a ustedes, se los dije en varios foros, este gobierno para nada le molesta el latifundio productivo, para nada. A nosotros lo que nos interesa es el desarrollo del agro, las tierras que sean trabajadas por todos. Claro, hacemos una intención decidida para que los excluidos hagan parte económica, y en eso ustedes tienen también la corresponsabilidad de ayudarnos a insertarlos en el ciclo económico. Pero a nosotros, por ejemplo, en el caso más extremo, incluso el de, piénsense, una finca de latifundio improductivo que tiene vacas, que es que no es una finca ganadera, son latifundios que ponen algunas vacas a estar ahí, donde las vacas tienen más tierra que la gente que con todos ustedes produce la comida de este país. 2 veces más tierra tienen las vacas. Pero incluso a esas grandes latifundistas le estamos diciendo: no se vaya, véndame la mitad de la tierra con lo que yo le pago, que le estoy pagando al costo del avalúo comercial. Con eso invierta en la mitad que se queda y desarrolle arreglos de ganadería sostenible, regenerativa. Definamos lo que quieran, hasta dónde queremos llegar. Y lo que le falte, pues le damos crédito y tenemos un programa especial de financiamiento subsidiado para incentivarlo. Ni siquiera ellos queremos que se vayan, queremos que desarrollemos el agro mejor. Entonces, creo que ahí hay que perderle el miedo a esa reforma agraria. No podemos hablar de la modernización de nuestro sector si no hacemos esa reforma agraria. No puede ser que la agricultura, que esta gran riqueza, esté tan reducida. Tenemos que hacer que se expanda con todos y todas. Desde el gobierno, con la intención férrea que los excluidos hagan parte, pero todos y todas hacen parte. La modernización también tiene que ver con las cuentas claras. Entonces, se ha armado todo un escándalo sobre el proyecto de ley que radicamos en el Congreso para limitar los topes en el incremento del predial producto de las actualizaciones catastrales. Ustedes no han salido, porque ustedes sí entienden de eso, no han salido en contra. Realmente el problema es que Colombia tiene un fiasco en su información, y todo el que está en el campo lo sabe. Y eso limita
la inversión, no la limitan nuestras políticas, de hecho nuestras políticas avanzan en dar mayor seguridad. Entonces en catastro, pues lamentablemente cuando entramos, solamente 84 municipios tenían su catastro actualizado, eso es el 9.4%. Y nosotros estamos diciendo que queremos llegar al 70% del país en el cuatrenio, y estamos avanzando en esa línea. Pero solamente con la actualización que encontramos ya se había dado una explosión en el pago del predial. ¿Por qué? Y ustedes lo saben. Porque 905 municipios del país tienen el valor catastral inferior al 20% del valor de las tierras y de los inmuebles en Colombia. O sea, una quinta parte. ¿Evasión? No. A mí me preguntan si eso es evasión. Digo, no, es una práctica. Una falta también de que en la historia de Colombia se haya tomado en serio el tema del catastro. Pero entonces cuando se hace actualización se dispara el catastro a 1.000, 2.000, 5.000 veces el valor del predial. Entonces eso ha pasado ya, en donde ya ocurrió en Cundinamarca, Antioquia, Risaralda, Valle. Para parar y mitigar eso, lo que queremos es poner topes que estén claros para que, aunque se dé la actualización catastral y el avalúo suba, pues la implementación del incremento en el predial sea progresiva. Nos parece lo justo, si no, ¿qué vamos a hacer? Pero si eso no se quiere tramitar, pues que no se tramite. Ya verán los municipios qué van a hacer. Pero pagar sí tenemos que pagar predial, pues que esas son las finanzas de nuestros municipios. Entonces todas esas preguntas que ustedes hacen y que yo también hago todas las mañanas, de cómo va el tema de las vías terciarias, de la seguridad. Ustedes hoy no han hablado del envejecimiento del agro, que es el otro problema, que el envejecimiento va de la mano con generar mejores condiciones de buen vivir y bienestar para las juventudes, que es todo el tema de educación, de vivienda, de conectividad, de cultura, deporte. Todo eso no se hace porque los municipios son pobres. El año pasado el recaudo del predial fue casi 10 billones de pesos, 9 de las ciudades capitales. La mitad solo lo aporta Bogotá. Y entonces, ¿la riqueza dónde está? Entonces, si vamos a pagar predial, lo vamos a pagar. La actualización va. Que queremos ayudar a mitigar que el impacto del incremento no sea alto para que la gente no vaya a terminar en problemada por no pagar predial, es lo que queremos hacer. Pero en esto pues necesitamos también contar con esas finanzas. Entonces yo creo que el acuerdo, y con esto cierro, y perdonen que me extienda, pero es que me encanta este foro, porque siento que ustedes son los aliados. Yo de verdad me siento muy tranquila en que sí lo podemos hacer. Si el agro, si toda esta agenda económica, si toda esta economía se ha hecho casi que por el esfuerzo y la apuesta privada única y exclusivamente, por el esfuerzo de ese capital privado, de ese sacrificio, ¿por qué no lo podemos hacer conjuntamente con un gobierno comprometido con dar soluciones? Nosotros le hemos dicho, cambiemos nuestras formas de conversación. No me pongas a hablar del incentivo al almacenamiento del arroz, hablemos de cómo generar mayores capacidades de secado y almacenamiento en territorio. Ustedes mismos me lo dijeron, ¿cierto? No me hables en la panela de que se cayó el precio y cómo voy a auxiliar. Mejor hablemos de mejoramiento de los trapiches, de lo que me han dicho, de la diversificación de la transformación, desde el tema de pulverización que lo vi ahí, hasta temas de destilados, pasando por todos los temas de producción de insumos que se pueden hacer a partir de la melaza, ¿cierto? No me hablen que entonces los costos de producción están altos y entonces toca subsidiar. Bueno, ahí sacamos el FAIA, no me gusta todos esos temas asistenciales, siento que todo va como, siento uno que va como en un pote y no tiene fondo, no tiene impacto. Entonces, ¿por qué no? Y aquí lo hemos hablado con Procultivos, lo hemos hablado en muchos escenarios, pero quiero que me pongan a trabajar en eso. Ustedes pónganme a trabajar en eso. Cuenten con nuestra capacidad del Estado para hacer caso en esas apuestas. Porque en lugar de seguir hablando de los subsidios a los insumos y estar midiendo y rogando que no pase más guerras en el mundo,
pues voy a seguir rogando en lo personal que no pasen más guerras en el mundo, pero no solo por los insumos agrícolas. Pero en lugar de eso, ¿por qué no generamos una mayor capacidad interna nacional propia de producción de insumos? Dentro de la agenda de la transición, transitar también hacia los bioinsumos es una agenda que aquí hay mucha capacidad que la tenemos que desarrollar. Entonces, lo dejo aquí solamente para generar, provocar discusión. Tratemos de, entre todos, sumar y pensar cuál es el tamaño de esa potencia agroalimentaria que queremos ser. Muchas gracias.